día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 17 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo 18, 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Entre pucheros y lágrimas, la pequeñita trata de superar el dolor. El papá, cariñoso y preocupado, busca darle alivio y con todos los remedios caseros trata de mitigar el dolor. Solo es el piquete de una abejita. Claro que te duele, pero no te va a pasar nada. Mira, cuando la abejita te pica porque tiene miedo o se siente amenazada, al picarte se muere. Cuando clava su aguijón donde lleva el veneno, con él queda parte de su cuerpo y ya no lo puede regresar y por eso se muere. En el aguijón lleva su muerte. Queda un poco más tranquila la niña mirando a su enemiga muerta por su terrible acción. Qué triste. Pasa como con el rencor. La persona que le permite anidar en su corazón, en el aguijón lleva la muerte. Nada más triste que un espíritu contaminado por el resentimiento. ¿Habrá algo más difícil que el perdón? Eclesiástico afirma: cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. En los últimos días hemos vivido escenas terribles en nuestro estado y se justifican diciendo que son venganzas entre mafias o cárteles, que las sangrientas carnicerías son respuesta a otros ataques que se han recibido. Se propone la pena de muerte y castigos ejemplares para quienes cometan secuestros u otros horribles crímenes. Y todo parece encaminado a más violencia, buscando terminar la violencia. ¿Qué hemos sembrado que estamos cosechando tales situaciones de odio y de rencor? ¿Realmente la violencia puede frenarse con más violencia? ¿Bastará equipar con mejor armamento las fuerzas de seguridad para detener esta espiral virulenta? ¿No hemos fallado en la educación y cimentación de los principios que deben inculcarse en el corazón de las niñas? Para algunos resulta incomprensible la propuesta de Jesús, pero su insistencia en el perdón y la mutua comprensión no es propia de un idealista ingenuo, sino de un espíritu lúcido y realista. La pregunta de Pedro, que quiere ser generoso, se detiene todavía en la obligación. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Como si estuviera haciendo un favor y llevara las cuentas de todas las ofensas. El perdón, por el contrario, es ocasión maravillosa de volver a unir, de volver a vivir.
de volver a amar. El perdón es la posibilidad de cambiar las reglas del juego en una sociedad agresiva que se enzarza en un toma y daca sin fin con los dardos envenenados de la ofensa y del agravio. El perdón es un acto creativo y sorprendente que pone fin a la repetitividad, rompe el cerco sofocante y produce lo insólito: mirar al otro nuevamente como hermano. El resentimiento y el rencor nos limitan y condicionan, se apropian del corazón y se transforman en un pesado fardo, y a veces con personas cercanas. Quien deja crecer el odio en su corazón se castiga a sí mismo. No es capaz de entender que el perdón es el único modo de encontrar la verdadera salida. El rencor en el aguijón lleva a la muerte. Cuando la persona logra liberarse de la sed de venganza, puede reconciliarse consigo misma, recuperar la paz y empezar la vida de nuevo. Solo quien ha experimentado el gozo de saberse perdonado puede con alegría, aunque con dolor y lágrimas, otorgar el regalo del perdón. Jesús, en su parábola, parte primero del perdón recibido para aprender el perdón. Quien no se haya sentido nunca comprendido por Dios y perdonado por Dios, será incapaz de comprender y perdonar al hermano. Pedro, que negó a su maestro, al encontrar el perdón, es capaz de comprender y perdonar a sus verdugos. Judas, que no se abrió al perdón, cae en la desesperación y en el suicidio. El perdón encierra la bella dinámica de vencer al mal con el bien, y es un gesto que cambia de raíz las relaciones entre las personas y obliga a plantearse la convivencia futura de una manera nueva. A todos se nos ofrece un tiempo de gracia para iniciar el trabajo de la misericordia, de sanar los corazones y de la reconciliación. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Demos gracias hoy al Señor que nos perdona, porque gracias a su perdón nos sentimos libres, salvados y queridos. Pidamos que nos ayude a romper las barreras del odio y de los rencores que construimos para protegernos, pero que acaban ahogándonos y sofocando nuestro propio espíritu. Aprendamos de Jesús, busquemos seguir sus huellas. ¿Qué pensará Jesús de esta persona a la que yo no quiero perdonar? También por esta persona, por mi enemigo, derramó su sangre. También ella es valiosa. ¿Cómo no perdonarla? Y si yo he experimentado el perdón del Señor, ¿por qué no otorgar también el perdón? Señor Jesús, míranos con ojos de misericordia. Haz que experimentemos vivamente tu amor para que podamos amar y perdonar también nosotros a nuestros hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y les conserve el perdón y la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.